Bien, siendo las 2:20 del día 28 de mayo del 2021, en mi calidad de presidente de la Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe, declaro instaladas las actividades académicas del cuarto Congreso de la Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe. En esta oportunidad nos convocamos para pensar los desafíos de la filosofía del derecho en América Latina y el Caribe. Este ha sido un tema recurrente en la Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe. Entre esos desafíos, en los diversos encuentros, hemos tenido la posibilidad de conversar a propósito de lo que es el proceso de enseñanza aprendizaje del derecho en nuestras escuelas. Igualmente, la emergencia de los derechos con enfoque diferencial, las discusiones en torno a la justicia social, la justicia material, el devenir del derecho en el marco de la actual globalización y, por supuesto, el acontecer del derecho en la actual situación de pandemia que afronta el mundo entero. Esos han sido temas recurrentes en nuestros encuentros, en nuestros congresos, y seguramente saldrán a flote nuevamente porque son temas no acabados. La Academia de Filosofía del Derecho comparte algunos escenarios de reflexión más allá de su especificidad con otras organizaciones como es la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica, de la cual muchos de nosotros somos integrantes. Igualmente el Colegio de Abogados del Suroccidente de Colombia y, por supuesto, el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica de la Universidad del Cauca, que desde el inicio, cuando se me designó en la ciudad de Cuernavaca como presidente de la academia, ha venido participando de estas actividades. Pues bien, dicho esto, esperamos desde la academia que los trabajos que se realicen aquí resulten de una significativa utilidad para todas las personas que de una u otra forma se han sentido convocados para participar en este congreso. Igualmente, esperamos dejar el registro de esta actividad para que sirva posteriormente como insumo de consulta y, por qué no, de continuidad de las discusiones que aquí se presenten. Pues dicho eso, quiero pasar a presentar al doctor Oscar Mejía Quintana, a quien le agradecemos por haber aceptado la invitación para participar en este congreso como conferencista de apertura. Yo diré, estimado profesor Quintana, unas breves cosas en relación con su presentación curricular, porque decirlo todo nos ocuparía no solamente el tiempo que hemos destinado para su intervención, sino la jornada completa. Entonces, diré que el profesor Oscar Mejía Quintana es investigador senior reconocido por Colciencia en Colombia. Es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en Colombia. Cuenta para sus haberes con el título de doctor en filosofía, al igual que el título de doctor en filosofía del derecho y estudios de postdoctorado también en la Universidad Nacional. El profesor Oscar Mejía Quintana es autor de un número significativo de libros que versa precisamente sobre distintos tópicos de la filosofía del derecho, de la filosofía práctica y también de la filosofía moral. Es
en alguna oportunidad al doctor Oscar Mejía lo postulamos para otorgarle el reconocimiento como miembro honorario de la Academia de Filosofía del Derecho para América Latina y el Caribe, postulación que él gustosamente aceptó en su momento y que la Academia tiene pendiente hacerle entrega del debido reconocimiento a la espera de que tengamos la posibilidad de hacer un encuentro presencial. Entonces, profesor Mejía, bienvenido, muchas gracias por su participación en este congreso. Debo decir que en algunas otras oportunidades he manifestado que, en mi opinión y por el conocimiento cercano que tengo de la obra del profesor Mejía, he dicho que el profesor Mejía constituye una de las voces más autorizadas no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo de habla hispana en materia de filosofía del derecho. Es un honor, es un privilegio, profesor Mejía, contar con su participación en este congreso de nuestra academia. Bienvenido. Bueno, profesor Aristides, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Morelos, al profesor Posas, que siempre me alegra volver a encontrar. Pues un abrazo para todos. Me alegro mucho, pues, que podamos, al menos por este medio, encontrarnos y cambiar algún tipo de reflexiones que hacen menos dura esta condición que estamos viviendo, como diría García Márquez, esta nueva soledad de América Latina. Bueno, pues he llamado esta presentación Justicia o Argumentación para América Latina y pues en el transcurso de la exposición pues trataré de ambientar, digamos, por qué esta disyuntiva. En primer lugar, digamos, si hay algo como común a todos nuestros países, sobre todo hispanoamericanos, herencia colonial, es un paradigma que podríamos llamar legocéntrico, es decir, centrado en la ley. Sustancialmente, ese ha sido un rasgo, pues, común a nuestros países, proveniente de una educación jurídica muy centrada en la normatividad, sin una fundamentación transdisciplinaria o estética incluso, si acaso eventualmente, digamos, que aborda la jurisprudencia eh, sin marcos teóricos ni conceptuales de mayor profundidad. Y eso, pues, por supuesto, ha generado un concepto de derecho en términos generales profundamente formalista, dogmático, legalista. La gran pregunta frente a eso es cómo superar ese paradigma legocéntrico, cómo superar esa reflexión del derecho en torno y esa práctica del derecho en torno a la ley. Obviamente es necesario repensar el concepto de derecho como en algún momento lo planteó Carlos Nino, el pensador, el ilustrísimo pensador argentino. Ahí obviamente también hay que poner de presente que la filosofía del derecho no es jurisprudencia de las cortes o de los tribunales constitucionales y que la filosofía del derecho no es tampoco derecho constitucional, que hay que ir más allá. Paul Ricoeur, el pensador francés, planteó en sus libros Amor y Justicia y Lo Justo, que el gran dilema del derecho estaba en hacia qué se inclina el derecho, hacia la justicia o hacia la legalidad. Y que esa era, digamos, de alguna forma la tragedia del derecho, justicia o legalidad. Y que por tanto el derecho no podía identificarse con la legalidad, que el derecho era más que la legalidad. Y eso vamos a verlo ahorita rápidamente en la historia.
Entonces, la gran pregunta que ahí se impuso fue ¿cuál es la instancia de corrección de la legalidad en el derecho? Sobre todo cuando la legalidad da muestras de ser extremadamente injusta o simplemente injusta. La pregunta hipótesis que quiero desarrollar en esta presentación es esta. ¿Constituyen las teorías de la argumentación jurídica el instrumento de corrección necesario para el derecho? ¿O por el contrario, son las teorías de la justicia las que pueden proporcionar los elementos requeridos para corregir las normas extremadamente injustas? Es decir, que el dilema epistemológico y político-moral del derecho es teorías de la justicia o teorías de la argumentación jurídica, en función, por supuesto, de la corrección de la legalidad. Y lo digo en un momento en que en los planes de estudio de muchos programas de derecho estamos viendo cómo la filosofía del derecho e incluso la teoría jurídica es reemplazada por teorías de la argumentación jurídica. Y aquí, por supuesto, hay que reconocer que cuando hablamos de corrección, es una corrección que no es la segunda instancia y que va más allá de la justicia procedimental. Tratemos de reconstruir este problema que obviamente se hunde sus raíces en toda la problemática de la norma fundamental. El positivismo kelseniano intenta superar la antinomia jurídica, es decir, el definir el derecho desde lo moral, como lo había planteado el justnaturalismo, o desde la eficacia social, como lo había planteado el realismo, e incluso ahí también entra a mediar en el siglo XIX el planteamiento, digamos, del marxismo del derecho como un medio de explotación. La respuesta de Kelsen es que la validez jurídica es el problema central específico del derecho. Y que esa validez jurídica tiene dos condiciones a priori, el sistema jurídico y una norma básica, una Grundnorm, una norma fundamental. Esa discusión de la Grundnorm en Kelsen indudablemente tiene un sabor justnaturalista, ¿sí? Porque, digamos, es toda esa preocupación que se tiene en las primeras, toda esa preocupación que se tiene en las primeras décadas del siglo XX, hace un siglo, de que el derecho en todo caso tenía que responder a la reconstrucción que hace Robert Walter, director del Centro Kelsen, es muy interesante y muestra, digamos, cómo se va constituyendo esa norma fundamental. Sin embargo, Kelsen, en una discusión que tiene con el marxismo y que probablemente pudo ser ya con Pachucanis, va a plantear una norma fundamental de contenido material. En este libro, Introducción a los problemas de la teoría legal, que fue como, digamos, un borrador previo a la teoría pura del derecho del 34. Ahí claramente Kelsen plantea que la norma básica depende de un cierto acto material. Y sin embargo, por la influencia en general del positivismo jurídico, tanto de la jurisprudencia de conceptos como la escuela de la exégesis, pero particularmente del Círculo de Viena, que eran sus amigos de ciudad, ¿sí? Se produce un giro formalista en el planteamiento de Kelsen, ¿sí? Y Kelsen abandona esta afirmación que había hecho de que la norma fundamental tenía un contenido material y plantea que ya en la versión del 34, en la versión oficial en la primera versión de la teoría pura del derecho, que la norma fundamental es simplemente procedimental. Le quita efectivamente el contenido material. Y así, como lo plantea efectivamente Robert Walter, queda formulada la doctrina de la norma fundamental. No es fruto de un querer, no tiene contenido material y es una condición meramente lógico-epistemológica del sistema jurídico. Robert Walter muestra ya en este momento que eso genera unos problemas enormes epistemológicos
y materiales en la categoría y en la realidad de la norma fundamental. Porque cómo podían transformarse categorías del ser al deber ser jurídico con una norma vacía. Y esto tiene una segunda consecuencia, es que si la norma fundamental es vacía, toda la eficacia del sistema jurídico reside en la coacción. Recuerden esto dentro de unos minutos. Y aquí porque ese positivismo kelseniano, ese positivismo moderno, de la modernidad tardía, vaya a defender una obediencia absoluta a la ley. De ahí porque el mismo Carl Schmitt se sienta cómodo dentro del positivismo. Para Schmitt, lo importante del derecho, más que sus, digamos, ambiente democrático, es que el derecho decide, es un instrumento de decisión. Y que para crear derecho, como lo dice ahí, no hay que tener razón. Derecho y razón, dirá Schmitt, no son equivalentes. Eso se va a plantear y se va a ver, digamos, manifiesto en las dos polémicas de Kelsen con Schmitt. La primera, ¿quién es el guardián de la Constitución? En donde Schmitt va a plantear que el guardián es el presidente y Kelsen el Tribunal Constitucional. Fácticamente una discusión que podríamos decir queda empatada, aunque en la realidad la gana Schmitt, porque es el Führer el que será finalmente el guardián de la Constitución. Pero segundo es el contenido de la norma fundamental. Y aquí Schmitt sin duda le gana esta polémica a Kelsen, porque Schmitt le va a decir el contenido de la norma fundamental, amigo Kelsen, es político y es la distinción amigo-enemigo. Aquí ya quedaba marcado lo que sería el positivismo autoritario. Y viene el Holocausto. Y del Holocausto, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio. Y la terrible, no se les olvide nunca, la terrible afirmación de los criminales de guerra, tanto en Alemania como en Japón. Somos inocentes porque actuamos legalmente. Y ahí es donde empieza la gran pregunta. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es el recurso del derecho ante la ley extremadamente injusta? Y viene el cuestionamiento de Radbruch. La ciencia del derecho tiene que meditar de nuevo sobre la verdad milenaria de que hay un derecho superior a la ley. Un derecho natural, un derecho divino, un derecho racional, medido con el cual la injusticia sigue siendo injusticia, aunque revista la forma de ley. Y aquí, ya desde el justnaturalismo empieza a romperse esa ecuación que había igualado derecho y legalidad. Y eso genera el giro kelseniano, ¿sí? Kelsen ha tenido que irse para Estados Unidos, ha entrado en contacto con el common law y en la segunda edición de la teoría pura del derecho, que es diferente a la primera, Kelsen va a decir eso que ustedes ven ahí. Los tribunales producen derecho y, por cierto, como regla, derecho individual. Los tribunales, tanto del common law como del derecho legislado, los tribunales son creadores de derecho, de normas generales y de normas particulares. Pero Kelsen no cambia su doctrina de la norma fundamental. Y eso entonces hace que la teoría pura se deslice hacia la discrecionalidad realista y hacia la peor forma de justnaturalismo. Y por eso en el 62, 2 años después de que Kelsen ha publicado su segunda edición de la teoría pura del derecho, va a decir esto en una conferencia pública. He presentado toda mi teoría de la norma fundamental como si fuera una norma que no es el sentido de un acto de voluntad. A esta teoría no la puedo sostener, debo renunciar a ella. He renunciado a ella en el convencimiento de que un deber tiene que ser el correlato de un querer. La norma fundamental tiene contenido material. ¿Y cuál es ese contenido material? Le pregunta. Pues ese contenido material sería tolerancia y pluralismo.
los mínimos de la modernidad política. Aquí uno se pregunta por qué el cambio de Kelsen, ¿sí? Un año después, o 2 años después de haber publicado su segunda edición de la teoría pura del derecho. Pues porque Hart publica su concepto de derecho. Hart viene influido más que por el primer Wittgenstein, por el segundo Wittgenstein, ¿sí? Por el Wittgenstein de los juegos de lenguaje. Parte de unas perplejidades en su libro El concepto de derecho, la relación derecho-moral que tiene que ser replanteada, el derecho que no puede reducirse a órdenes respaldadas por amenaza, el derecho que tiene que ser visto como interpretativo y lenguágico, no como positivo, propiamente dicho. Plantea que solamente una sociedad prejurídica primitiva reivindica el derecho reducido a órdenes respaldadas por amenazas, derecho solamente como coacción. Y presenta su concepción del derecho como un sistema jurídico dividido en reglas primarias y reglas secundarias de cambio, de adjudicación y la más importante, la regla de reconocimiento. Esa regla de reconocimiento, y esto es importantísimo en Hart, el punto de vista interno define la validez, pero solo el punto de vista externo define la legitimidad y la eficacia de la regla de reconocimiento. O sea que la regla de reconocimiento no solo depende de que los abogados definan y sepan y concreten como regla última y criterio supremo cuál es la norma de normas. También exige que la sociedad reconozca y legitime y por tanto sea eficaz esa regla de reconocimiento. Y Hart además concibe un derecho mínimo natural como un piso que tiene que permitirle a la sociedad que en caso de que el derecho no cumpla unos mínimos, pueda volver a levantarse contra el derecho, pueda levantar la bandera de la resistencia al derecho injusto. Aquí se produce una ruptura entre la teoría analítica del derecho que empieza a centrarse en la teoría de la argumentación y la filosofía del derecho, que ya empieza a recorrer los caminos de las teorías de la justicia. Por los lados de la teoría de la argumentación anglosajona, Joseph Raff, Neil McCormick, entre los que más conocemos. Y esto empata con un proceso en la filosofía del derecho alemana desde el 45. La filosofía del derecho alemana desde el 45 pasa primero por el renacimiento del derecho natural y después del 55 al 70 el predominio de las teorías analíticas, precisamente del lenguaje jurídico, la lógica jurídica, la epistemología jurídica. Pero después eso se desborda, eso se supera y empieza toda la prevalencia de las teorías normativas, como se las llama. Ahí es donde van a aparecer las corrientes de orientación sociológico realista, las corrientes de orientación sistémica y autopoyética, las corrientes de orientación racionalista, donde vamos a encontrar a Lexi, a Habermas, ¿sí? A Otfried Hofer, a Larens. Y surgen otras corrientes menores, concepciones analíticas, tópica, retórica. ¿Sí? Y a lo que yo voy, no me puedo detener en esto, es básicamente que empiezan a empatar con el planteamiento ya de Luhmann, con el derecho como sistema autopoyético. Luhmann va a plantear una noción cibernética de sociedad, la recoge de su maestro Talcott Parsons. Pero esta noción cibernética de sociedad, a diferencia de la de Parsons, concibe el sistema cerrado, no hay entorno. Eso significa que de alguna manera el sistema se come el entorno. El derecho es concebido como un sistema autopoyético y por tanto el entorno se maneja como una variable del sistema y ya el sistema no tiene que responderle al entorno, sino a lo contrario, el entorno le responde al sistema. Luhmann desecha las grandes preguntas de la filosofía del derecho. ¿Para qué obediencia al derecho? ¿Para qué derecho de resistencia? ¿Para qué norma fundamental? ¿Para qué regla de reconocimiento? Como Kelsen y Hart lo han propuesto.
El derecho básicamente son expectativas contrafácticas de comportamiento. El derecho es un poco voy a decir la creencia y hasta debería decir la ideología de pensar que nos podemos regir por el derecho y que nos podemos regir por las normas para poder vivir en sociedad. Pero en últimas, el derecho es un sistema de comunicaciones. Y ese sistema de comunicaciones está orientado ¿a qué? A reducir complejidad del sistema jurídico. El sistema de comunicaciones del derecho como sistema, las comunicaciones sistémicas recogen las teorías de la argumentación. ¿Para qué? Para reducir complejidad. Es decir, que en la medida en que yo logro precisar el lenguaje jurídico, logro aceitar los canales, los instrumentos de comunicación dentro del derecho, el derecho reduce complejidad, ¿sí? Y se mantiene autopoyético, no se filtra si se quiere, no se contamina con, con los otros sistemas sociales ni con la sociedad. Entonces aquí vamos viendo cómo las teorías de la argumentación desde el contexto anglosajón americano, Ras, McCormick, Toulmin, pragmatismo, contexto alemán, Tópica, Newman, Haft, se unen a la teoría de sistemas desde el contexto continental, Perelman, ¿sí? Cómo van confluyendo lentamente y cómo se van consolidando paralelamente a la filosofía del derecho y a la reflexión just filosófica. Voy a pasar rápidamente por la recepción just teórica en Colombia. Esto estoy recogiendo el planteamiento del profesor Diego López en la teoría impura del derecho. Lo que quiero decir básicamente, para no demorarme acá, es que en Colombia el clasicismo jurídico, es decir, el formalismo jurídico, es decir, el legocentrismo, el derecho centrado en la ley, se consolida en los siglos XIX y XX. Hay un pequeño, digamos, paréntesis del antiformalismo francés fundamentalmente. Pero ese antiformalismo francés lo único que logra es, al final, consolidar lo que Diego López va a llamar neoclasicismo, es decir, un neolegalismo. Y esto es algo que yo invito a los colegas latinoamericanos a que lo estudien en sus contextos, ¿sí? Ya que reflexionemos cómo se da este proceso en sus contextos, porque el fenómeno en todo caso fue común a toda América Latina. Entonces, el antiformalismo tiene una breve vida, ¿sí? Una breve vida, en el caso de Colombia, en la época de los 30. Generalmente surge y se consolida en las épocas de los populismos en América Latina. Pero después ese mismo antiformalismo termina es fortaleciendo el legalismo y surge lo que va a llamar el profesor López un neolegalismo, un neoclasicismo, incluso mucho más consolidado, porque recoge elementos del formalismo, los elementos críticos que ya sabe cómo rechazar, e incluso recoge una recepción deformada de Kelsen, del Kelsen crítico, porque el Kelsen en Europa tiene una dimensión crítica frente a el positivismo del siglo XIX, la exégesis y la jurisprudencia de conceptos. Entonces, vamos poco a poco consolidando unos desarrollos de la teoría jurídica, coateoría de la argumentación, diferenciada de la filosofía del derecho, donde la nueva retórica, la lógica, la tópica, la retórica, la dogmática, el pragmatismo anglosajón, y en Alemania la lógica, la tópica, la retórica y la dogmática alemana se juntan a un formalismo kelseniano parroquial y empiezan a enrumbarse hacia la teoría de sistemas como una teoría de la argumentación aparte de toda reflexión just filosófica. Rawls es el que empieza a reeditar las teorías de la justicia y Rawls es el que empieza a reeditar la filosofía del derecho. Rawls es, en últimas, el que va a plantear que frente al derecho, ante la ley extremadamente injusta, son los principios de justicia los que van a servir de corrección para la misma.
El acento que va a poner Rawls, que recoge el insumo del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, y la pregunta histórica que ha planteado Rawls de qué es la justicia, ¿sí? Así como la ha planteado en cierta forma Martin Luther King en su discurso del 63, en última se va a ver reflejado en los principios de justicia que va a actualizar Rawls. Iguales libertades para todos y favorecer al desfavorecido. Y va a concebir dos mecanismos de defensa de la Constitución, que es la defensa de los principios de justicia, la objeción de conciencia y la desobediencia civil. En últimas, y esto no me detengo, después de toda la, digamos, discusión polémica liberal comunitarista que constituye una eclosión de teorías de la justicia, va a hacer que Rawls se oriente a un planteamiento que él va a llamar la prioridad de lo razonable sobre lo racional. Es decir, que prima sobre la justicia procedimental, en últimas, la justicia política. Es decir, que el elemento de corrección de la justicia procedimental está dado por una concepción política de justicia, es decir, por el sentido de justicia política de la Constitución, que no es procedimental, que podríamos decir incluso no es jurídico. Pero por supuesto el planteamiento de Rawls es un planteamiento, como lo llamaría Hart, desde el punto de vista externo. Pero la pregunta entonces es, ¿y desde dentro del derecho qué tenemos que hacer? Ahí llega Dworkin. Porque Dworkin va a seguir la línea de Rawls. Si Rawls nos ha dicho, desde las teorías de la justicia, desde la concepción política de justicia, la sociedad tiene el instrumento para desobedecer civilmente a la ley injusta, que es lo que estamos viendo en Colombia, que es lo que hemos visto en Chile, que son los levantamientos que hemos visto en Brasil, que es lo que hemos visto en toda América Latina, que es lo que estamos viendo. Es el reclamo de nuestras sociedades de justicia material, ¿sí? Y eso no pasa por la teoría de la argumentación jurídica. Dworkin y Alexis van a plantear los principios como instancia de corrección político-moral de la legalidad, pero desde el punto de vista interno del derecho, recogiendo la diferenciación de Hart, recogiendo el planteamiento de Rawls, la prioridad de lo razonable sobre lo racional. Y entonces, en todo este debate entre Hart y Dworkin, Hart lo que intenta mostrar es que el dique natural de un sistema jurídico está consagrado y constituido por sus principios, por los principios constituyentes, que son ¿qué? Los principios constituyentes, no se les olvide, no se nos olvide como abogados, los principios constituyentes son los principios de justicia política. Eso es el consenso político de una sociedad. No es un consenso jurídico, es un consenso político. Y el ideal, la respuesta correcta como ideal regulativo de la sociedad, y acá incluso me echo un poco para atrás, los principios de justicia política tienen prioridad sobre las leyes que están orientadas por directrices políticas. Las leyes son mandatos legislativos coyunturales, derivados de fuerzas políticas coyunturales. Por eso, los principios que no son el fruto del consenso tienen prioridad sobre la regla de mayoría, sobre las leyes que son la expresión de las mayorías en los congresos. Y por eso, para poder dar cuenta de eso, el juez Hércules tiene que acudir a una interpretación estética, a una interpretación ética. Obviamente, y ahí ustedes lo ven, para Dworkin el método, el derecho como praxis interpretativa vale para el common law y vale para los sistemas románicos. Así como Kelsen había dejado de diferenciar, igualmente Dworkin en este punto no hace diferencia entre el uno y el otro, que es el argumento que siempre se alude para descalificar a estos autores.
El juez Hércules entra a hacer interpretaciones estéticas y éticas del derecho, ¿sí? Es decir, interpretaciones político-morales. Y entra Robert Alexi. Robert Alexi recoge a Habermas, recoge la ética del discurso de Habermas, con la que Habermas pretendía descosificar el mundo de la vida. Concibe sus reglas de la argumentación jurídica, que de nuevo no son más que la ética del discurso habermasiano dentro de los procedimientos jurídicos. Es estabilizar el punto de vista moral, el punto de vista del consenso dentro de los procedimientos jurídicos. Y formula un concepto de derecho donde la pretensión de corrección es la columna vertebral del derecho. No hay derecho sin corrección. No hay derecho sin corrección. Por tanto, el derecho va más allá de la ley, porque el derecho es lo que me permite a mí corregir la ley, corregir los excesos de la ley o corregir las deficiencias de la ley. El derecho no es ley. Y su concepto de validez jurídica precisa aún más eso, ¿sí? La validez ética que comporta y que debe comportar junto a la validez jurídica y junto a la validez social, el derecho reside en la posibilidad de corrección. Alexi acude a la teoría de la ponderación, que es básicamente lo que ha terminado constituyendo su gran aporte, pero vamos a ver inmediatamente qué sucede con eso. ¿Cómo es el cuadro en este momento de la teoría de la argumentación después de Alexi? Me centro acá. Bueno, rápidamente, la nueva retórica, Toulmin, McCormick, Ras, Guastini, Tarello, del realismo italiano, Michel Troppé, del realismo francés, pero aquí vemos, y me perdonan la expresión, la patraciada también de Alexi. Alexi termina también dándole a su fórmula de la ponderación un disfraz, un ropaje formalista. Es la patraciada formalista de Alexi. Entonces, las teorías de la argumentación recogen a Alexi, ¿sí? Recogen a Alexi. Y todo esto que ya se venía condensando, estas tres tradiciones anglosajona, americana, alemana y continental, que se articulan con este lumen autopoético, recogen a Alexi y la teoría de la ponderación. Entonces, vemos unos desarrollos de la teoría jurídica, coateoría de la argumentación, enfrentada, distanciada, diferenciada de las teorías de la justicia y de la reflexión jus filosófica. Y todo esto queda centrado en la figura para el contexto hispanoamericano de Atienza. Atienza tuvo también un giro analítico. Atienza fue una persona que inicialmente, un académico, que se centró en problemas de la filosofía del derecho, pero lentamente cae en algo que es común a todo el contexto español y que ha sido común a todo el contexto español, que es la teoría de la argumentación. Perdónenme la figura, yo no quiero ofender a nadie, pero nosotros tenemos que tomar también distancia de España, porque así como antaño llegaron con espejuelos, ¿sí? A cambiar los espejuelos por oro, no permitamos que nos cambien la filosofía del derecho y las teorías de la justicia por los espejuelos de la teoría de la argumentación. Porque la teoría de la argumentación en la Atienza se vuelve, y llego acá, una dogmática jurídica como tecnopraxis, ¿sí? Se vuelve una técnica, ¿sí? Es decir, Atienza termina siendo lumaniano por excelencia y trata de mostrar que solamente la corrección está en la capacidad que el derecho tiene de afinar, de pulir las aristas del lenguaje jurídico y con ello supuestamente ya cumplió con sus expectativas de justicia material. Si Atienza dijo que la filosofía del derecho es muy importante para dejársela a los filósofos,
yo le replico y le digo que la filosofía del derecho es muy importante para dejársela a los abogados. Fíjense ustedes, un diplomado de posgrado que pueden encontrar ustedes en cualquier parte en España. ¿Sí? Técnicas de interpretación y estructura de la decisión judicial. La argumentación de la decisión judicial en el Estado constitucional. Pura técnica de argumentación. Puras técnicas argumentativas. ¿Sí? Pero el problema real, los problemas de justicia material terminan por fuera del derecho. Y cerremos con Habermas. Quizá por eso Manuel Reyes Mate ha dicho, hay que sacar del infierno al derecho. Hay que sacar al derecho de haberse hundido ahora en las arenas movedizas de la teoría de la argumentación. Acuérdense que Habermas desdice de la filosofía analítica y adopta la sociología reconstructiva como matriz de interpretación societal, porque la filosofía analítica no permitía comprender los problemas de la sociedad. En la teoría de la acción comunicativa hace su gran diagnóstico sobre el derecho como colonizador interno del mundo de la vida, y aquí surge la propuesta de la ética del discurso. Y después de la caída del muro de Berlín, y en el marco de eso, es que Habermas concibe su teoría del derecho como la doble cara de Jano. No solamente integración sistémica, el derecho no solamente debe manejar sistemas sociales, el derecho no debe concebirse solamente como una técnica jurídica, el derecho no solamente debe ser autopoyético, el derecho también debe intentar integrar la sociedad, porque solo así se puede superar la enajenación contemporánea. Recoge el insumo de la Revolución Francesa, ¿sí?, para plantear que la justicia es para todos y que no es para nosotros solamente o para algunos. Y a partir de ahí hace un análisis de la justicia constitucional colombiana, contemporánea, rechaza al Tribunal Constitucional alemán porque adopta la metodología de la ponderación en el caso concreto y hace un análisis de los paradigmas de adjudicación constitucional a nivel de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y muestra cómo las decisiones de los magistrados en los casos difíciles son decisiones políticas. Adoptan un modelo de democracia formal o, por el contrario, un modelo de democracia directa, visto en las decisiones de los jueces. Esto no es Habermas filósofo, esto es el Habermas sociólogo, detectando, constatando cómo en las decisiones de los magistrados se toman decisiones políticas. El argumento es de Duncan Kennedy. Pero Habermas le dice, hay un tercer paradigma, hay una tercera forma de comprender el sistema político. Y ahí es donde viene su modelo sociológico de política deliberativa de doble vía. No me puedo detener acá, pero solamente quiero rescatar con esto que Habermas está mostrando que sociológicamente los sistemas políticos funcionan así. Le está diciendo al Tribunal Constitucional, así funcionan los sistemas políticos. No funcionan solamente como democracia formal liberal, ni tampoco funcionan como democracia directa. Funcionan como un sistema de esclusas que desde la periferia externa van generando insumos que llegan al poder administrativo y se revierten de nuevo hacia ella de diferentes maneras. Para el Tribunal Constitucional, ¿cuál es la enseñanza? Que si se quiere tomar decisiones justas para todos, el Tribunal Constitucional tiene que ver la periferia externa, tiene que ver los contrapúblicos, los públicos contrahegemónicos y no quedarse tomando decisiones solamente desde la periferia interna, desde la periferia lumaniana, ¿sí?, desde la voz de los gremios, desde la voz de los públicos fuertes. Tiene que ampliarse. Y ya con esto termino. Klaus Gunther, que es alumno de Habermas, un exponente de la tercera escuela de Frankfurt, abogado, plantea que es necesario, frente a Alexis, corregir su concepto de coherencia.
¿sí? Hay que desbordar la ponderación, ¿sí? Y comprender que la teoría de la argumentación jurídica de Alexis supone una corrección político-moral. Y esa corrección político-moral la concreta Klaus Gunther en lo que él llama el principio de coherencia. Y los pilares, el trípode de ese principio de coherencia está donde la ética del discurso de Habermas, el derecho como integridad de Dworkin y el equilibrio reflexivo de Rawls. Es decir, que los tribunales constitucionales y en general el juez, para ser justos, tienen que acudir a constructos, a instrumentales jus filosóficos más que jurídicos. La pregunta hipótesis de la que había partido era, ¿constituyen las teorías de la argumentación jurídica el instrumento de corrección necesario para el derecho? ¿O por el contrario son las teorías de la justicia las que pueden proporcionar los elementos requeridos para corregir las normas extremadamente injustas? La respuesta tesis es no. Las teorías de la argumentación jurídica no constituyen el instrumento de corrección necesario para las normas injustas. Por el contrario, son las teorías de la justicia la instancia de corrección idónea en el derecho. Las teorías de la argumentación jurídica se quedan en el nivel lumaniano de un derecho concebido autopoéticamente, donde la reducción de complejidad sistémica es simplemente adecuación semántica, ¿sí?, del lenguaje jurídico. Las teorías de la justicia sí concretan no solamente la posibilidad, incluso desde el punto de vista interno, de que los principios sean instancia de corrección de las leyes injustas, sino desde la perspectiva del observador de que a través de la desobediencia civil la ciudadanía pueda igualmente reclamar los estándares de justicia necesarios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Diana Marcela Hincapié tiene una inquietud. Diana, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Quería agradecerle al profesor Mejía por su presentación y formularle una pregunta. Si las teorías de la argumentación jurídica exacerban la autopoiesis en el derecho, ¿cuál sería el código binario del mismo? Más allá de la dicotomía legal-ilegal, tal vez racionalidad jurídica versus irracionalidad jurídica. Pues ya que lo pones en esos términos, podrían ser dos. Justicia material, justicia formal, o razonabilidad, racionalidad jurídica. Porque el gran planteamiento, digamos, la idea, llamémosla así, epistémica, la dimensión epistémica fue la que traté de mostrar que la plantea Rawls, la prioridad de lo razonable sobre lo racional. Es decir, la prioridad de la deliberación sobre una justicia procedimental fija. Entonces, esa dimensión de razonabilidad que va más allá de las mismas reglas de argumentación jurídica, ¿sí?, y que están de alguna manera ahí insertas, pero que abren el derecho ¿a qué? Al planteamiento político, que es a lo que el derecho todavía se resiste. La pelea del derecho ha sido, del formalismo jurídico, para no decir del derecho, ha sido contra lo moral, ¿sí? Y no se ha dado cuenta que detrás de su formalismo hay todo un proyecto político, ¿sí?, que era el proyecto político del liberalismo, un procedimentalismo a ultranza, que es lo que no ha permitido que la justicia material se haga realidad. ¿Cómo se logra la justicia material? A través de la deliberación. Ese sería el código binario bis, código binario bis del derecho. Bueno, profesor
Oscar Mejía, muchas gracias por esta conferencia magistral que sin duda alguna nos abre un sinnúmero de expectativas para avanzar en el ejercicio de comprensión y desarrollo de la filosofía del derecho.